Hola, estamos en Pequerrillén Televisión y hoy vamos a viajar a la Edad Moderna. ¿Tú ves dónde está el micrófono? Así, enfoco el micrófono a su boca y me quedo así. Viajamos a la Edad Moderna. Los reyes hicieron los reinos más grandes y eso provocó guerras con los reinos vecinos. El uso de la brújula, mapas y la aparición de barcos como la carabela. Eso provocó exploraciones marítimas y así se encontraron nuevas tierras. El humanismo en la Edad Media todo giraba en torno a Dios. A partir del siglo XV, el humano fue el representante de todo. Y así surgió la imprenta, que favorecieron a los intercambios y a la ampliación de las rutas comerciales. Cortemos. El comercio y la artesanía se desarrollaron más que en épocas anteriores debido a los descubrimientos geográficos que favorecieron a los intercambios y a la ampliación de rutas comerciales. Sin embargo, la mayoría de la población sigue siendo campesina. Las técnicas de cultivo eran sencillas, la cosecha dependía del tiempo que hiciera y sufrían con frecuencia sequías o inundaciones que arruinaban los cultivos. El reinado de los Reyes Católicos. En 1469, los príncipes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio. En 1479, heredaron sus reinos y unieron las dos coronas. Se convirtió así en una monarquía muy poderosa. Para reforzar su poder, realizaron algunos cambios. Nombraron corregidores, que eran los funcionarios que representaban a los reyes en cada municipio, y crearon la Santa Hermandad, una institución encargada de mantener el orden. Impusieron la religión cristiana en todos sus territorios. Obligaron a los judíos y a los musulmanes a convertirse al cristianismo, y los que no lo hicieron fueron expulsados. También crearon el Santo Tribunal de la Inquisición, formaron un ejército moderno y establecieron alianzas con otros reinos. Esto les permitió ampliar sus territorios. Conquistaron el reino de Granada en 1492, las Islas Canarias en 1496, el reino de Navarra en 1512 y el de Nápoles en 1504, y Melilla y otros pequeños territorios en el norte de África. Además, comenzaron la conquista de América. Más cerca, está muy bien. Tiene que estar lo más cerca posible sin que salga. A ver, habla, Alba. Hola. El comercio entre Europa y Asia era muy importante. Por eso, los europeos en el siglo XV buscaron nuevas maneras para llegar hasta Asia por el mar. Mucha gente pensaba que la Tierra era plana y solo se conocían Europa, parte de África y parte de Asia. Cristóbal Colón, un genovés navegante, convencido de que esto no era así, de que la Tierra era redonda, creía posible llegar hasta Asia por el oeste en barco. Este proyecto lo financiaron los Reyes Católicos, porque Cristóbal Colón los convenció. El 3 de agosto de 1492, Colón partió desde Palos de la Frontera, Huelva. No fue directo hacia su destino, sino que paró en las Islas Canarias, en la isla de La Gomera. Tras más de 2 meses navegando, llegó a su supuesto destino. Él, aunque sus cálculos no eran correctos, pensaba haber llegado a Asia, y tras 2 años, un navegante llamado Américo Vespucio dijo que esto no era Asia, que eran unas nuevas tierras en su honor llamadas América. Silencio en la sala, vamos a grabar. Mira el objetivo, Samara, y cuando quieras. España se convirtió en se me lió. Pues a ver, te la has perdido. A ver, es que ya lo he dicho esto. Importantes cambios. La llegada de los europeos a América supuso una gran serie de importantes cambios. Empezaron a llegar grandes cantidades desde América de oro y plata que permitieron incrementar el comercio mundial. También llegaron plantas distintas como la patata, el tomate y el cacao, que los europeos introdujeron a América
el café. España se convirtió en el imperio más poderoso de los europeos, que conquistó América, llegando el castellano, la religión católica y a su vez se extendió por todo el mundo. Se enfrentó a Francia, que pretendía ocupar la miércoles a Es que me pongo nerviosa. Sigue a partir de ahí. ¿Y Alemania? ¿Cómo se gobernaba el imperio? Carlos I heredó de sus abuelos maternos, los reyes católicos, los reinos hispánicos y sus posesiones en Italia, América y el norte de África. De sus abuelos paternos recibió territorios en los Países Bajos, Francia y Alemania. Además, en 1520 fue elegido emperador de Alemania con el nombre de Carlos V. En 1556 abdicó y dividió sus posesiones. Cedió el título de emperador y los territorios alemanes a su hermano y entregó las restantes posesiones a su hijo Felipe II. Este incorporó a la corona española tierras en América, África y Asia. En 1580 se convirtió en rey de Portugal. Ambos monarcas se enfrentaron a diversos problemas para conservar sus extensas posesiones. Carlos I, al llegar a España, se rodeó de consejeros extranjeros, que subieron los impuestos. Esto provocó en 1520 la rebelión de las comunidades en Castilla y las Germanías, en Valencia. Las revueltas fracasaron, pero Carlos I tuvo que gobernar de otra forma. Se enfrentó a Francia, que pretendía ocupar el norte de Italia, a los príncipes alemanes que apoyaban las protestantes ideas de Lutero, y a los turcos en el Mediterráneo. Felipe II. En Europa venció a los franceses en la batalla de San Quintín en 1557 y en el Mediterráneo a los turcos en la batalla de Lepanto en 1571. Mantuvo una larga guerra contra los Países Bajos con el apoyo de Inglaterra. Estos territorios se rebelaron para tratar de obtener la independencia. Envió contra Inglaterra una poderosa flota, la Armada Invencible, que partió desde Portugal y fue derrotada en 1588. Es que estoy nerviosa. Bueno, espera. Creo que me he equivocado, espera. Silencio. Lo digo, cómo se gobernaba el imperio. Bueno, Acción. ¿cómo se gobernaba el imperio? El rey dirigía el imperio, declaraba la guerra y firmaba la paz, organizaba las instituciones. Aunque el rey tenía mucho poder, las cortes de diferentes reinos podían aceptar o rechazar algunas leyes. Además, algunos reinos tenían instituciones en el reino. En el año 1561, Felipe II fijó en la capital el imperio, Madrid. Los españoles ocuparon el Caribe al mando de Hernán Cortés y Francisco Pizarro. El territorio conquistado se dividió en dos virreinatos, el de Nueva España y el del Perú. El comercio fue muy importante. España recibía productos agrícolas y metales muy preciosos. Exportaba aceite, tejidos y armas. En las colonias, los españoles ocupaban el cargo del gobierno. Por debajo estaban los mestizos, que eran hijos de españoles e indias. Los indios que sufrieron abusos, aunque había una ley que protegía a los abusos de los negros. Ya está. La decadencia del Imperio Español. En el siglo XVII, España perdió poder y la influencia que había tenido durante el reinado de Carlos I y Felipe II. Participó en constantes guerras y sufrió muchas derrotas, por lo que tuvo que dar parte de su territorio. En el siglo XVII se sucedieron tres monarcas: Felipe III, Felipe V y Carlos II.
dirigieron el imperio de forma diferente a como lo habían hecho los reyes del siglo anterior. Casi no tenían ganas de gobernar. Por eso delegaron sus funciones a personas de su confianza, llamadas válidos. Los válidos administraban el imperio, pero debían tener una aprobación antes de tomar una decisión. Los más destacados fueron Duque de Lerma, de Felipe III y Conde Duque de Olivares de Felipe V. Por si no sabes tú. Quiero tapas con los dedos. Que no tapa con los dedos. Venga, a ver. Mitchell, ponte de pie. El reino de Felipe III fue un tiempo de paz relativa, pero tras la muerte del rey, España se vio implicada en distintas guerras contra las principales potencias europeas. Estos conflictos se extendieron también a las colonias de América y Asia. Para sufragar los enormes gastos, como la guerra costaba mucho dinero, los reyes pagaron los impuestos y pagaron a los soldados y armas, pero a los protestantes y otras personas no les sentaba muy bien. Ostras, he dicho Carlos. Carlos de Habsburgo. He dicho que Carlos V es Felipe V, he dicho que Felipe V. Has dicho Carlos de Borbón y lo has dicho de Habsburgo. Carlos II murió sin sucesor. En 1700, en su testamento, puso de sucesor a Felipe V de Borbón, el nieto del rey de Francia. Varios países europeos no estaban de acuerdo con el sucesor porque querían evitar una alianza de España y Francia. Entonces propusieron a otro sucesor, Carlos de Habsburgo. En 1701 empezó la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión fue un tanto internacional como una guerra civil, porque la corona de Castilla iba con Felipe V, pero la corona de Aragón fue partidaria de Carlos de Habsburgo. La Guerra de Sucesión terminó en 1713, proclamando como rey de España a Felipe V de Borbón. A cambio, España perdió sus territorios en Flandes y en Italia. Las reformas de los Borbones. Durante el siglo XVIII se sucedieron en España 4 reyes de la dinastía de Borbón: Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Estos monarcas establecieron una forma de gobierno absolutista, es decir, que concentraron todos los poderes del Estado en sus manos. Los Borbones emprendieron importantes reformas. Los decretos de nueva planta, que suprimieron las leyes e instituciones propias de Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Se respetaron, en cambio, los fueros e instituciones de Navarra y el País Vasco, porque estos territorios habían apoyado a Felipe V en la guerra. Organizaron la administración de forma centralizada y crearon nuevos órganos de gobierno: las secretarías de Estado, el antecedente de los ministerios. Emprendieron reformas en la economía y potenciaron las ciencias para modernizar el país. Durante este siglo se crearon muchas... ¡Silencio! ¡Grabando! Entre las más destacadas, Montesquieu, Montesquieu. Las personas ilustradas querían descubrir las leyes naturales mediante la observación y la exploración. Entre las más destacadas, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Las ideas ilustradas se plasmaron en la enciclopedia. En España, el máximo representante posthumismo ilustrado fue Carlos III. Mediante su reinado se crearon las escuelas, museos y academias. No se baje, porque si se baja la altura de su cabeza y eso yo no lo puedo quitar.
Carlos IV fue un rey impopular que dejó el gobierno en manos de su ministro Manuel Godoy. En 1789, cuando estalló la Revolución Francesa, se puso a las ideas revolucionarias. Esto provocó la guerra con Francia, en la que España fue derrotada. En 1807, España permitió a las tropas francesas atravesar su territorio para invadir Portugal. Esto provocó un gran malestar y estalló el motín de Aranjuez. En 1808, Carlos IV se vio obligado a abdicar. Ha sido ellos. El Renacimiento. En los siglos XV y XVI se desarrolló Sí, que me he trabado. Ya. El Renacimiento. En los siglos XV y XVI se desarrolló el Renacimiento, un estilo artístico que nació en Italia y que desde ahí se fue extendiendo a otros países. Artistas destacan Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael en pintura. En arquitectura, Filippo Brunelleschi. En escultura, Lorenzo Ghiberti. Características. Los artistas se inspiran en el arte griego y romano. Quieren alcanzar el ideal de belleza clásico en sus obras. El ser humano es el protagonista de las obras. El siglo de oro. El siglo de oro. El siglo de oro. En la Edad Moderna, España tuvo una gran etapa de esplendor, tanto artístico como literario. Por eso, a esta etapa se lo conoce como el siglo de oro. Se tallaron esculturas como, por ejemplo, la Piedad de Gregorio Fernández. También, en pintura, se distinguieron algunos como, por ejemplo, Doménicos Theotokopoulos, más conocido como el Greco, que pintó el entierro del conde de Orgaz. En arquitectura se distinguieron algunos como por ejemplo Francisco de Herrera, el Mozo, el que construyó la Basílica del Pilar, situada en Zaragoza. En literatura se distinguió, por ejemplo, Miguel de Cervantes, el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.